En la fiesta de inauguración, el marido le regaló el apartamento a su hermana, pero la suegra respondió y todos quedaron en silencio. Hola, gracias por estar aquí. Si esta historia toca tu corazón, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas, nos encanta leerte. Ponte cómodo. Porque esta historia es para sentirla. Parte 1. La celebración perfecta. La música llenaba el apartamento. Risas. Copas chocando. Voces superpuestas. Todo parecía perfecto. Por fin. Gritó alguien. Brindemos por la nueva casa. Aplausos. Más risas. Más ruido. Y en el centro de todo. Ella. Clara. De pie. Sonriendo. Pero no una sonrisa cualquiera. Una de esas que solo aparecen. ¿Cuándo sabes que lo lograste todo? 10 años trabajando. Ahorros. Sacrificios. Noches sin dormir. Todo. Para ese momento. Su casa. Su logro. Su lugar en el mundo. Te lo mereces, le dijo una amiga, abrazándola. Esto es increíble. Clara sintió. Lo es. Pero sus ojos no estaban en la casa. Estaban en él. Su marido. Daniel. De pie junto a la mesa. Con una copa en la mano. Sonriendo. Pero algo no encallaba. Era una sonrisa. Demasiado medida. Demasiado perfecta. Como si estuviera actuando. ¿Todo bien? Le preguntó Clara al acercarse. Claro, respondió él rápido. ¿Por qué no lo estaría? Demasiado rápido. Primer detalle. Pequeño. Pero real. Clara lo observó un segundo más. Pero no insistió. No hoy. No en ese momento. Porque esa noche era especial. Y no iba a arruinarla. Ven, dijo él. Vamos a brindar. La tomó de la mano. Y la llevó al centro. Todos se acercaron. Formando un círculo. Expectantes. Sonrientes. Felices por ellos. Por su historia. Por su éxito. Por su casa. Daniel levantó la copa. Quiero decir unas palabras. Silencio. Inmediato. Total. Las miradas se clavaron en él. Clara lo miró también. Orgullosa. Esperando algo simple. Algo bonito. Algo normal. Pero algo no encallaba. Otra vez. Su postura. Su tono. Su mirada. No estaba en ella. Estaba en otra parte. Un segundo. 2. 3. Y entonces. Clara siguió esa mirada. Hasta encontrarla. La hermana. De él. De pie. Sonriendo. Demasiado. Y en ese instante. Algo dentro de Clara se tensó. Muy leve. Casi imperceptible. Pero real. Porque por primera vez. Esa noche perfecta. Dejó de sentirse perfecta. Y lo que iba a pasar después. Iba a destruirlo todo. Parte 2. El discurso. El silencio. Se volvió pesado. Tenso. Inquietante. Daniel levantó la copa un poco más. Sonrió. Pero ahora. Esa sonrisa ya no engañaba. Hoy. Pausa. Es un día importante. Obvio. Demasiado obvio. Pero su tono. No era el correcto. No era emoción. No era orgullo. Era. Otra cosa. Clara lo sintió.
Ahí, en el pecho. Ese pequeño aviso que aparece antes de que todo se rompa. Este lugar, continuó él, no es solo una casa. Silencio. Es una nueva etapa. Asentimientos. Sonrisas. Todo seguía normal. En apariencia. Pero Clara ya no escuchaba igual. Porque ahora estaba observando, midiendo, entendiendo. Y creo. Pausa más larga. Demasiado larga. Y las cosas deben estar donde realmente pertenecen. El aire cambió. Nadie lo dijo. Pero todos lo sintieron. Algo no encallaba. Clara entrecerró los ojos. Muy leve. ¿A qué te refieres? Preguntó alguien. ¿Error? Porque abrió la puerta. ¿A que hay personas? Daniel bajó la copa lentamente. Que merecen más que otras. Silencio absoluto. Ya no había risas. Ya no había música. Solo tensión. Daniel, murmuró Clara. Pero él no la miró. No esta vez. Su mirada volvió. Directo a su hermana. Mi hermana. El nombre no hizo falta. Todos sabían quién era. Ha pasado por mucho. Siempre ha estado ahí. Siempre ha sido familia. Golpe. Uno tras otro. Y creo. Pausa final. ¿Qué este apartamento? El mundo se detuvo. Literalmente. Debería ser suyo. Silencio. Total. Irreal. Como si nadie hubiera escuchado bien. Como si el cerebro necesitara unos segundos más. Pero no. Lo escucharon. Todos. Clara no reaccionó. No aún. Porque ese tipo de golpes no se sienten de inmediato. Primero. ¿Se entienden? La hermana sonrió. Lento. Satisfecha. Como si ya lo supiera. Como si lo hubiera estado esperando. Y en ese instante. Todo encajó. Demasiado bien. Demasiado claro. ¿Estás hablando en serio? Preguntó alguien. Pero nadie respondió. Porque la respuesta ya estaba ahí. En el silencio. En las miradas. En la cara de Clara. Que por primera vez dejó de sonreír. Parte 3. La humillación. El silencio. No se rompió de inmediato. Se extendió. Pesado. Incómodo. Como si todos esperaran que alguien dijera. Es una broma. Pero nadie lo dijo. Porque no lo era. La hermana dio un paso adelante. Lento. Seguro. Daniel. Su voz era suave. Pero su sonrisa no lo era. No tienes que hacer esto. Mentira. Evidente. Porque ya lo había hecho. Y lo estaba disfrutando. Sí tengo que hacerlo, respondió él. Sin mirar a Clara. Ni una vez. Ese fue el verdadero golpe. No las palabras. No la decisión. Sino la forma. Como si ella ya no existiera. Clara bajó la mirada. Un segundo. Solo uno. No para evitar. Para pensar. Para entender. Para aceptar lo que estaba pasando. Delante de todos. ¿Esto es en serio? Preguntó una amiga. Está regalando su casa. La palabra quedó flotando. Su. Daniel reaccionó. Por primera vez. Nuestra casa, corrigió. Error. Porque no era verdad. Y Clara lo sabía. Siempre lo supo.
No es tan simple, añadió él. Las cosas cambian. Las prioridades también. Cada frase, más vacía que la anterior, pero suficiente para justificarlo. En su mente, la suegra de Daniel, la madre de Clara, no se movía. No hablaba. No intervenía. Solo miraba. Fijo. Calculando. Esperando. Porque aún no era el momento. Y Clara seguía en silencio. Eso era lo más incómodo de todo. Porque nadie sabía qué estaba pasando dentro de ella. Di algo. Susurró una amiga cerca. Pero Clara no respondió. Porque ya no estaba ahí. No del todo. Estaba en otro lugar, uniendo piezas, recordando detalles, firmas, conversaciones, decisiones, todo. Y entonces levantó la mirada, lento, directo a él. Y por primera vez no había dolor, ni sorpresa, ni rabia. Solo claridad. Entiendo, dijo. Silencio absoluto. Porque esa no era la reacción esperada. No gritos. No lágrimas. No escena. ¿Entiendes qué? Preguntó él. Nervioso. Muy leve. Pero real. Tu decisión. Pausa. Tu prioridad. Otra pausa. ¿Y tu error? El golpe fue perfecto. Porque no levantó la voz. Pero lo destruyó igual. La germana dejó de sonreír. Un segundo. Solo uno. Pero suficiente. Porque algo no salió como esperaba. No es un error, respondió Daniel. Pero ya no sonaba igual. ¿Lo es? Clara lo miró. Sin moverse. Sin dudar. Solo que aún no lo sabes. Silencio. Y en ese instante, la humillación cambió de lado. Parte 4. La primera respuesta. El silencio. Ya no era sorpresa. Era tensión pura. Espesa. Insoportable. Todos miraban a Clara. Esperando. Reacción. Explosión. Algo. Pero ella no se movía. No gritaba. No lloraba. Eso los descolocó a todos. Porque el caos habría sido más fácil. Mucho más fácil. Clara. Daniel intentó acercarse. Primer error. Ella dio un paso atrás. Pequeño. Pero claro. No dijo. Su voz era tranquila. Demasiado. No te acerques. Silencio. Porque eso no estaba en el guión de nadie. Estás exagerando, respondió él. Error número 2. Grave. Exagerando. Clara inclinó ligeramente la cabeza. Como si analizara la palabra. Sí. Solo estoy ayudando a mi hermana. Error número 3. Final. Porque en ese instante todo quedó claro. No fue impulso. No fue emoción. Fue decisión. Fría. Pensada. Elegida. Claro. Murmuró Clara. Pausa. La estás ayudando. Levantó la mirada. Directo a él. ¿Con qué exactamente? Silencio. Con lo mío. El golpe cayó limpio. Sin adornos. Sin defensa posible. La germana intervino. No es solo tuyo, dijo. Tono firme. Seguro. Demasiado seguro. Él también tiene derecho. Clara la miró. Por primera vez. Directo.
sin emoción. Y esa mirada la hizo dudar. Muy leve, pero real. Derecho, repitió Clara. Interesante palabra. Pausa. ¿Quieres explicarme de dónde sale? Silencio. La germana no respondió. Porque no podía. Porque no lo sabía. Porque nunca lo había pensado. No te hagas la inteligente, intervino Daniel. Error. Grave. Porque esa frase lo destruyó más que cualquier otra cosa. Clara sonrió. Leve. Casi invisible. Pero peligrosa. No hace falta que me haga nada. Pausa. Ya lo soy. El aire cambió. Otra vez. Más pesado. Más tenso. Más peligroso. Porque algo estaba pasando. Algo que ellos aún no entendían. Esto no termina aquí, dijo Daniel, intentando recuperar control. Pero ya no lo tenía. No respondió Clara. Pausa. Apenas está empezando. Silencio absoluto. Y en ese instante, por primera vez, no fue ella la que perdió algo. Fueron ellos los que empezaron a perderlo todo. Parte 5. La intervención inesperada. El silencio. No duró mucho más. Porque alguien decidió romperlo. Suficiente. La voz fue baja. Pero cortó el aire. Todos giraron. Al mismo tiempo. La madre de Clara. De pie. Sin prisa. Sin tensión. Pero con algo que nadie podía ignorar. Autoridad. Creo que ya hemos escuchado suficiente. Su mirada pasó por Daniel. Luego por su hermana. Y finalmente se detuvo en Clara. Un segundo. Silencioso. Cómplice. Ahora me toca a mí. Silencio. Porque nadie esperaba eso. No en ese momento. No así. Con todo respeto, intervino Daniel, esto es entre nosotros. Error. Grave. Porque ella sonrió. Levemente. No. Pausa. Esto empezó entre ustedes. Pero termina conmigo. El golpe fue limpio. Preciso. No entiendo, dijo la hermana. Mentira. Porque empezaba a entender. Y no le gustaba. Claro que no entiendes, respondió ella. Nunca lo hiciste. El aire se volvió más denso. ¿Qué estás insinuando? Preguntó Daniel. Nada. Pausa. Estoy afirmando. Silencio. Y entonces dio un paso adelante. Lento. Seguro. Antes de que sigamos con esta. Miró alrededor. Escena. Creo que sería justo aclarar algo. Todos contenían la respiración. Literalmente. Este apartamento. Pausa. No es lo que tú crees. Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa. Ella lo miró directo a los ojos. Que no puedes regalar lo que nunca fue tuyo. Silencio. Total. El golpe fue inmediato. Pero aún no había caído del todo. Eso no tiene sentido, respondió él. Yo firmé todo. Yo estoy en los papeles. ¿Error? Porque esa frase era exactamente lo que ella esperaba. Sí. Asintió. Firmaste. Pausa. Pero no entendiste. El aire se congeló. Porque en ese instante, por primera vez, algo se rompió dentro de él. Muy pequeño. Pero real. ¿De qué estás hablando? Su voz ya no era firme. De esto.
Sacó un sobre del bolso. Negro. Elegante. Pesado. Demasiado preparado. Lo dejó sobre la mesa. Entre todos. Como una bomba. Silenciosa. Esperando. Ábrelo. Silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Pero todos sabían que ese momento iba a cambiarlo todo. Parte 6. El sobre. Nadie se movió. Ni un segundo. Ni un milímetro. El sobre seguía ahí. En el centro. Como si pesara más que todo lo demás. Daniel lo miraba. Fijo. Como si pudiera entenderlo. Sin abrirlo. Ábrelo, repitió la madre de Clara. Más firme esta vez. Sin opción. Silencio. La hermana fue la primera en reaccionar. No tenemos por qué. Sí la tienen, interrumpió ella. Corte limpio. Preciso. Porque hace 2 minutos decidieron el destino de algo que no les pertenece. El golpe cayó otra vez. Más fuerte. Daniel tragó saliva. Muy leve. Pero todos lo vieron. Y eso ya era una señal. Esto es ridículo, murmuró. Pero su mano se movió. Lento. Hacia el sobre. Lo tomó. Pesado. Demasiado. Como si supiera que lo que había dentro no le iba a gustar. Ábrelo, susurró Clara. Por primera vez. Su voz. Tranquila. Pero definitiva. Él la miró. Un segundo. Buscando algo. Duda. Miedo. Una salida. Pero no había. Nunca la hubo. Rasgó el sobre. El sonido. Rompió el aire. Seco. Irreversible. Sacó los papeles. 1, 2, 3. Su mirada empezó a moverse. Línea por línea. Rápido. Luego más lento. Luego. Se detuvo. El cambio fue inmediato. Su rostro. Su expresión. Su postura. Todo. ¿Qué es esto? Su voz. Ya no era la misma. La hermana se acercó. Déjame ver. Tomó los papeles. Leyó. Y en ese instante, su sonrisa desapareció. Por completo. No. Susurró. Pero ya era tarde. Porque todos lo entendieron. Sin leer. Sin preguntar. El ambiente cambió. Por completo. Explícalo, dijo alguien. Silencio. Daniel no respondió. No podía. Porque por primera vez no tenía una respuesta. Explícalo tú, dijo la madre de Clara, mirando directo a su hija. Clara dio un paso adelante. Lento. Seguro. Tomó uno de los papeles. Lo levantó. Es simple. Pausa. El apartamento. Miró a Daniel. Directo. Está a mi nombre. Silencio absoluto. Desde el primer día. El mundo se detuvo. Otra vez. ¿Y tú? Pausa. Solo firmaste lo que yo decidí. El golpe final. No fue un grito. No fue una escena. Fue una verdad. Fría. Perfecta. Irrefutable. Y en ese instante, todo lo que creían tener dejó de existir. Parte 7. La caída. El silencio. Ya no era sorpresa. Era miedo. Real. Visible. Daniel no levantó la mirada. No podía.
Seguía mirando los papeles. Como si fueran a cambiar. Como si, de alguna forma, todo volviera a su lugar. Pero no. No iba a pasar. Esto no puede ser, murmuró. Demasiado bajo. Demasiado débil. Claro que puede, respondió Clara. Sin levantar la voz. Sin moverse. Pero cada palabra pesaba. Porque es real. La hermana dio un paso atrás. Instintivo. Como si el suelo ya no fuera seguro. Tú. Miró a Clara. Tú lo sabías. No era una pregunta. Era una acusación. Pero llegó. Demasiado tarde. Clara la miró. Directo. Siempre. Silencio. El golpe fue más fuerte que todo lo anterior. Porque ahora ya no había duda. No fue improvisación. No fue reacción. Fue control. Desde el principio. Entonces, ¿qué es esto? Preguntó Daniel. Por fin levantó la mirada. Desesperado. Una trampa. Clara negó lentamente. No. Pausa. Esto es una consecuencia. El aire se volvió más pesado. No puedes hacer esto, insistió él. Somos un matrimonio. Error. El peor de todos. Porque Clara sonrió. Pero no con ternura. No con amor. Con algo mucho más frío. ¿De verdad quieres hablar de eso ahora? Silencio. Porque esa frase lo dejó sin respuesta. ¿Cuándo decidiste regalar mi casa delante de todos? Pausa. Sin preguntarme. Pausa más larga. Sin pensar en las consecuencias. Cada palabra era un golpe. Yo intentó decir él. Pero no terminó. Porque no había nada que decir. Nada que justificara eso. La madre de Clara intervino otra vez. Lo que tú creías tener. Miró los papeles. Nunca fue tuyo. Pausa. ¿Y lo que acabas de hacer? Lo miró directamente. Solo aceleró el final. Silencio absoluto. Los invitados ya no disimulaban. Se miraban entre ellos. Inquietos. Incómodos. Pero también conscientes. Porque estaban viendo algo. Que no se olvida. La caída. En tiempo real. Esto no se queda así, dijo Daniel. Último intento. Último error. Clara sintió. Tienes razón. Pausa. No se queda así. Se acercó un paso. Solo uno. Porque esto. Lo miró fijamente. Recién empieza. Y en ese instante. Por primera vez. Él entendió algo. No había perdido una discusión. No había perdido una decisión. Había perdido. Todo. Parte oído la reacción de los invitados. El silencio. Se rompió. Pero no con palabras. Con miradas. Intercambios rápidos. Susurros contenidos. Porque todos entendieron exactamente lo que estaba pasando. Esto es una locura, murmuró alguien. Él no sabía. ¿Cómo no iba a saber? Las preguntas flotaban. Pero nadie se atrevía a decirlas en voz alta. No completamente. Porque el ambiente ya no lo permitía. Daniel seguía de pie. Inmóvil. Con los papeles en la mano. Como si quemara. No. Sacudió la cabeza. Esto está mal. Esto tiene que estar mal. Negación. Instinto. Demasiado tarde. Revísalo otra vez, dijo Clara. Tranquila. Precisa. Está todo ahí. Cada firma.
cada cláusula, cada decisión. La germana empezó a respirar más rápido. Tú lo hiciste a propósito. La acusación salió casi sola, como un reflejo. Clara la miró, sin moverse. Sí. Silencio. Porque esa respuesta no dejó espacio para nada más. ¿Cómo que sí? Insistió ella. ¿Me estás diciendo que planeaste esto? Clara inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad crees? Pausa. ¿Que esto pasó por accidente? El golpe fue directo. Sin suavidad. Sin escape. Los invitados ya no ocultaban nada. Algunos negaban con la cabeza. Otros miraban a Daniel, con una mezcla de incomodidad y juicio. Porque ahora la historia era clara. Muy clara. Te usó, susurró alguien. Bajo. Pero suficiente. Daniel levantó la mirada. Rápido. No. Pero sonó débil. Vacío. No me usó, repitió. Pero ni él mismo lo creía. No te usé, corrigió Clara. Pausa. Te dejé ser quien eres. Silencio absoluto. Porque esa frase no era defensa. Era sentencia. La madre de Clara observaba. En silencio. Sin intervenir. Porque ya no hacía falta. El daño ya estaba hecho. Esto no se queda así, dijo Daniel. Otra vez. Más fuerte. Intentando recuperar algo. Cualquier cosa. Claro que no, respondió Clara. Pausa. Esto no se queda así. Lo miró. Directo. Esto sigue. El aire se volvió más pesado. Más peligroso. Porque todos entendieron algo. Al mismo tiempo. Esto no era el final. Era solo la primera caída. Arte Nove, el error irreversible. El silencio. Ya no era confusión. Era consecuencia. Daniel dejó caer los papeles sobre la mesa. Sin fuerza. Sin control. Como si ya no importara. Pero sí importaba. Más que nunca. Esto no es válido, dijo. Rápido. Demasiado rápido. Tiene que haber algo mal. ¿Error? Porque esa frase lo delató completamente. Clara lo observó. Fijo. Sin emoción. Claro, respondió. Pausa. Siempre hay algo mal. ¿Cuándo pierdes? El golpe fue limpio. Directo. Sin defensa. La germana intervino. Desesperada. Esto no se queda así. No puedes hacer esto. Pero su voz ya no tenía poder. Solo ruido. Ya está hecho, dijo Clara. Tranquila. Definitiva. Desde hace tiempo. Silencio. ¿Desde cuándo? Preguntó Daniel. Y esa pregunta fue su mayor error. Porque Clara sonrió. Leve. Precisa. Desde el momento en que dejaste de estar aquí. El golpe fue brutal. Porque no hablaba de la casa. Hablaba de todo. Desde el momento en que empezaste a tomar decisiones. Sin mí. Pausa. Desde el momento en que creíste. Lo miró directo. Que yo no importaba. Silencio absoluto. Daniel no respondió. No podía. Porque en el fondo sabía que era verdad. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. La madre de Clara dio un paso adelante. Pero lo más grave. Pausa. No es eso. Todos la miraron. Otra vez. Lo más grave es lo que acabas de hacer.
Daniel frunció el ceño. ¿Qué hice? Error final. Intentaste regalar una propiedad que no te pertenece. Silencio. Delante de testigos. Pausa. Con documentos firmados. El aire se congeló. Porque ahora la situación ya no era solo personal. Era legal. Real. Peligrosa. Eso, continuó ella, tiene consecuencias. Daniel dio un paso atrás. Instintivo. No puedes hacer nada con eso, respondió. Pero su voz ya no era segura. Claro que puedo, respondió ella. Pausa. Y lo haré. Silencio absoluto. Los invitados ya no eran solo testigos. Eran prueba. Y todos lo sabían. La hermana miró a Daniel, buscando ayuda. Una salida. Pero no la había. Porque él ya no tenía control de nada. Esto, murmuró. Esto se salió de control. Clara negó lentamente. No. Pausa. Esto. Lo miró por última vez. Siempre estuvo bajo control. Y en ese instante, por primera vez, Daniel entendió algo peor que perder la casa. Había perdido el juego. Mucho antes de empezar a jugar. Parte de el cambio de poder. El silencio. Ya no era incómodo. Era definitivo. Como si todo lo que tenía que romperse ya lo hubiera hecho. Daniel respiraba más rápido. Corto. Irregular. Podemos arreglar esto. Dijo de repente. Error. Porque llegó tarde. Muy tarde. Clara lo miró. Sin moverse. ¿Arreglar? Repitió. Sí. Esto se puede hablar. Su voz tembló. Por primera vez. Real. Visible. Podemos encontrar una solución. Silencio. Clara dio un paso hacia él. Lento. Medido. ¿Ahora? Pausa. ¿Quieres hablar ahora? El golpe fue inmediato. ¿Cuándo decidiste regalar mi casa? ¿También querías hablar? Silencio. ¿Cuándo me dejaste fuera de tu decisión? ¿Pensaste en una solución? Cada palabra. Más pesada que la anterior. Daniel bajó la mirada. No respondió. Porque no podía. Porque no había respuesta. La hermana intervino. Otra vez. Esto no es solo tuyo, insistió. Esto es familia. ¿Error? Grave. Clara giró lentamente la cabeza hacia ella. No. Pausa. Esto es exactamente lo contrario. Silencio. Esto es lo que pasa cuando la familia cree que puede tomar lo que no es suyo. El aire se volvió más pesado. Más frío. Más real. Te estás equivocando, dijo la hermana. Pero ya no sonaba firme. No. Clara negó. La que se equivocó. Fuiste tú. Pausa. ¿Y él? Miró a Daniel. Directo. Pero el problema. Pausa más larga. Es que ustedes no se dieron cuenta a tiempo. Silencio absoluto. La madre de Clara intervino. ¿Y ahora? No hay forma de volver atrás. Daniel levantó la mirada. Desesperado. Siempre hay una forma. Clara lo observó. Un segundo. 2. No. Respuesta final. No esta vez. El golpe fue total. Porque no había negociación. No había margen. No había salida. Los invitados empezaron a moverse. Lentamente. Incómodos. Algunos evitaban mirar.
Otros observaban, demasiado atentos, porque sabían que estaban viendo algo irreversible. La caída completa. Creo que es momento de que se vayan, dijo Clara. Silencio. ¿Qué? Preguntó Daniel. Como si no hubiera entendido. Pero sí entendió. Perfectamente. Este lugar. Miró alrededor. Ya no es para ustedes. Pausa. Nunca lo fue. El aire se congeló. La germana dio un paso atrás. No puedes echarnos así. Clara sonrió levemente. Claro que puedo. Pausa. Porque es mío. Silencio absoluto. Y en ese instante, el poder cambió por completo. No lentamente. No progresivamente. De golpe. Irreversible. Ellos ya no tenían nada. Y ella lo tenía todo. Parte 11. La expulsión. Nadie se movió. Ni Daniel. Ni su hermana. Ni los invitados. Porque esa frase no era una amenaza. Era una orden. No pueden echarnos así. Repitió la hermana. Pero su voz ya no tenía fuerza. Ni seguridad. Ni nada. Clara la miró. Sin prisa. Sin emoción. Ya están fuera. Silencio. Solo falta que se den cuenta. El golpe fue lento. Pero devastador. Daniel dio un paso adelante. Instintivo. Clara. Intentó suavizar el tono. Esto no es necesario. Error. Porque esa frase lo terminó de hundir. Clara sonrió. Pero no con burla. Con algo peor. Claridad. ¿No es necesario? Pausa. ¿Tú crees que esto empezó ahora? Silencio. Esto empezó. ¿Cuándo dejaste de respetarme? Pausa. ¿Cuándo pensaste que podías decidir por mí? Otra pausa. ¿Cuándo creíste que yo? Lo miró directo. No iba a hacer nada. Silencio absoluto. Porque esa verdad no tenía defensa. La madre de Clara dio un paso adelante. Se acabó. 2 palabras. Suficientes. Recollan sus cosas. Silencio. Y váyanse. Daniel no se movió. No podía. Porque en ese momento todo su mundo se había desarmado. Esto es absurdo. Murmuró. Esto no puede terminar así. Clara negó lentamente. No termina así. Pausa. Termina exactamente como debía. El aire se volvió frío. Cortante. Irreversible. La germana miró alrededor. Buscando apoyo. Alguien que dijera algo. Pero nadie lo hizo. Porque todos sabían quién tenía razón. Y quién había cruzado la línea. Vámonos. Susurró finalmente. No a Clara. A Daniel. Él no respondió. Pero se movió. Lento. Pesado. Como si cada paso le costara algo. Porque así era. Cada paso era una pérdida. De orgullo. De control. De todo. Pasaron junto a Clara. Sin tocarla. Sin mirarla. Porque no podían. La puerta estaba abierta. Esperando. Como si ya supiera que ese momento iba a llegar. Daniel se detuvo. Un segundo. Solo uno. Como si fuera a decir algo. Pero no lo hizo. Porque no había palabras. Nunca las hubo. Salieron. La puerta se cerró. Clic. Seco. Final. Y en ese instante,
Todo terminó. O eso creían. Parte 12. El silencio después. El sonido de la puerta. Se quedó en el aire. Como un eco. Largo. Pesado. Definitivo. Nadie habló. Ni un segundo. Ni una palabra. Porque lo que acababa de pasar no necesitaba explicación. Solo tiempo. Clara seguía de pie. En el mismo lugar. Sin moverse. Sin respirar más fuerte. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. ¿Estás bien?, preguntó una amiga. En voz baja. Con cuidado. Como si temiera romper algo. Clara no respondió de inmediato. Miró la puerta. Cerrada. Sellada. Y entonces. Exhaló. Lento. Controlado. Sí. Una sola palabra. Pero suficiente. Porque no era alivio. No era felicidad. Era cierre. La madre se acercó. Sin prisa. Sin dramatismo. Terminó. Clara negó levemente. No. Pausa. Esto no es el final. Silencio. Es el punto donde todo vuelve a su lugar. El aire cambió. Otra vez. Más tranquilo. Más limpio. Pero no vacío. Nunca vacío. Los invitados empezaron a reaccionar. Lentamente. No puedo creer lo que hizo. ¿Cómo pensó que eso iba a salir bien? Se destruyó solo. Las voces volvieron. Pero diferentes. Ya no eran celebración. Eran juicio. Clara caminó hacia la mesa. Tomó los papeles. Los ordenó. Con calma. Como si fuera algo normal. Cotidiano. ¿Sabías que iba a hacer eso?, preguntó alguien. Silencio. Clara levantó la mirada. No exactamente. Pausa. Pero sabía. ¿Quién era? El golpe fue suave. Pero profundo. Porque eso lo explicaba todo. ¿Y si no lo hacía? Insistió otra voz. Clara sonrió. Leve. Entonces. Pausa. Habría esperado. Silencio. Porque las personas así siempre cometen el error. El aire se volvió más denso. Más real. Porque no hablaba solo de él. Hablaba de todos. ¿Y cuándo lo hacen? Miró los papeles. Solo necesitas estar lista. Silencio absoluto. La madre la observaba. Con algo nuevo en la mirada. Respeto. Porque ahora ya no veía a su hija. Veía a alguien que no iba a volver a perder. ¿Y ahora qué?, preguntó alguien. Clara miró alrededor. La casa. La gente. El espacio. Su espacio. Ahora. Pausa. Empieza de verdad. El silencio volvió. Pero esta vez no era tensión. Era algo mucho más fuerte. Control. Parte 13. Lo que ellos no sabían. El ambiente. Ya no era el mismo. La fiesta había desaparecido. Sin música. Sin risas. Sin celebración. Solo quedaba la verdad. Y Clara. En el centro de todo. ¿De verdad crees que se va a quedar así?, preguntó una amiga. Silencio. No era duda. Era advertencia. Clara la miró. Leve. No. Pausa. Claro que no. El aire se tensó otra vez. Él va a intentar volver. Va a llamar. Va a suplicar. Las voces empezaron a anticipar.
Porque todos sabían. ¿Cómo funcionaba esto? Siempre igual. Siempre tarde. Clara sintió lentamente. Sí. Lo hará. Silencio. Y entonces, Clara tomó una copa. La miró. No bebió. Solo la sostuvo. Entonces. Pausa. No va a encontrar nada. El golpe fue sutil, pero inquietante. ¿Qué quieres decir? Preguntó alguien. Clara levantó la mirada. Quiero decir que esto no empezó hoy. Silencio absoluto. Esto empezó hace meses. El aire se volvió más pesado, más profundo, más peligroso. ¿Meses? ¿Desde cuándo? Clara sonrió levemente. Desde la primera vez. Pausa. Que dejó de mirarme como su igual. Silencio. Desde la primera vez que tomó una decisión. Sin contar conmigo. Pausa. Desde la primera vez que pensó. Que yo no me iba a dar cuenta. Cada frase. Era una pieza. Encallando. Perfecta. Y entonces. Miró los papeles otra vez. Empecé a prepararme. El golpe fue total. Porque ahora. Todo tenía sentido. ¿Prepararte para qué? Clara respondió sin dudar. Para esto. Silencio. Para el momento exacto. En el que él cruzara la línea. Pausa. Y lo hizo. El aire se volvió denso. Porque eso. No era suerte. Era estrategia. ¿Y si no lo hacía? Insistió alguien. Clara negó. Lo iba a hacer. Pausa. Las personas así siempre lo hacen. Silencio absoluto. La madre de Clara la observó. Fijamente. Lo dejaste caer. No era acusación. Era reconocimiento. Clara la miró. No. Pausa. Se empujó solo. El golpe final. Cerró todo. Porque esa era la verdad. Y en ese instante. Todos entendieron algo. No estaban viendo una reacción. No estaban viendo dolor. Estaban viendo. Control absoluto. Y eso. Era mucho más peligroso. Parte 14. El regreso. La noche. Lo terminó ahí. Nunca lo hace. Porque cuando algo así ocurre, las consecuencias siempre llegan. Más tarde. Pero llegan. El apartamento estaba en silencio. Los invitados se habían ido. Las luces. Más suaves. El aire. Más frío. Y Clara. Sola. Sentada. Mirando nada. Pensando en todo. No en él. No en la escena. En lo que venía después. Porque eso. Era lo importante. Entonces. Sonó el teléfono. Una vez. Dos. Tres. Clara no se movió. Sabía quién era. No hacía falta mirar. El patrón era siempre el mismo. Silencio. Error. Miedo. Y luego. Intento de regreso. El teléfono dejó de sonar. Y volvió. Otra vez. Más insistente. Más desesperado. Clara lo tomó. Miró la pantalla. Daniel. ¿Cómo esperaba? No contestó. No aún. Lo dejó sonar. Porque ese momento también era parte del proceso. Se detuvo. Y entonces. Un mensaje. Tenemos que hablar. Clara sonrió. Leve. Casi imperceptible. Porque esa frase llegó exactamente cuando debía. Ni antes.
Ni después. Perfecto. Otro mensaje. Esto se puede arreglar. Otro más. Por favor. Silencio. Clara dejó el teléfono sobre la mesa. Sin responder. Sin reaccionar. Porque ya no tenía sentido. Porque ya no había nada que arreglar. Pero entonces. Sonó el timbre. Un golpe seco. Directo. Inesperado. Pero no realmente. Clara levantó la mirada. Lento. Tranquilo. Claro. Murmuró. Tenía que pasar. El timbre sonó otra vez. Más fuerte. Más insistente. Más desesperado. Clara se levantó. Caminó hacia la puerta. Paso a paso. Sin prisa. Sin duda. Se detuvo frente a ella. Silencio. Respiración al otro lado. Irregular. Rápida. Humana. Y entonces. Abrió. Daniel. De pie. Descompuesto. Sin máscara. Sin control. Clara. Su voz se rompió. Tenemos que hablar. Ella lo miró. Un segundo. 2. 3. Y por primera vez. Él entendió algo. No estaba frente a la misma mujer. Ya no. No, dijo ella. Pausa. Ya hablamos. Silencio. Y tú decidiste. El golpe fue final. Porque ahora. Ya no había escenario. No había público. Solo verdad. Y él. Ya no tenía nada que ofrecer. Parte 15. El final. El silencio entre ellos. Ya no era incómodo. Era definitivo. Daniel no se movió. No insistió. No habló. Porque por primera vez. ¿Entendió? ¿De verdad? Clara. Lo intentó. Último intento. Débil. Tardío. Me equivoqué. Silencio. La palabra cayó. Pero no tuvo efecto. Porque llegó demasiado tarde. Sí. Respondió ella. Tranquila. Sin emoción. Te equivocaste. Pausa. Pero no hoy. El golpe fue inmediato. Te equivocaste. ¿Cuándo pensaste que yo no iba a reaccionar? Pausa. ¿Cuándo creíste que podías decidir por mí? Pausa más larga. ¿Cuándo confundiste mi silencio? Lo miró directo. Con debilidad. Silencio absoluto. Porque esa verdad. No tenía defensa. Daniel bajó la mirada. Por última vez. No había más. No quedaba nada. No hay vuelta atrás, ¿verdad? La pregunta salió sola. Sin orgullo. Sin fuerza. Solo. Real. Clara negó lentamente. No. Pausa. Porque tú ya elegiste. Silencio. Y entonces. Dio un paso atrás. Uno solo. Pero suficiente. Y ahora. Pausa final. Yo también. La puerta empezó a cerrarse. Lento. Sin prisa. Sin duda. Daniel no la detuvo. No pudo. Porque sabía. Que no tenía derecho. Clic. Seco. Final. El pasillo quedó en silencio. Frío. Vacío. Y él. Solo. Dentro. Clara no se movió. No lloró. No dudó. Solo caminó de vuelta al centro de la casa. Su casa. Su espacio. Su lugar. Y por primera vez. Todo estaba exactamente donde debía estar. No porque ganó.
No porque destruyó, sino porque recuperó lo que siempre fue suyo. Y entendió algo que él nunca entendió. No todas las personas reaccionan con ruido. Algunas espera, prepara. Y cuando llega el momento, terminan todo, sin levantar la voz.